En este capítulo vamos a aprender a trabajar con import maps para cargar librerías de JavaScript de terceros. En nuestro caso queremos cargar esta librería de componentes de Stimulus, en el cual viene un componente que me interesa que se llama alert. Este mensajito que tenemos aquí, que es nuestro flash, que puede ser notice o alert, lo vamos a sustituir por este componente que queda más bonito, que va a aparecer desde aquí, de derecha a izquierda, ¿vale? Con una animación. Con el paso del tiempo JavaScript ha ido mejorando y de hecho un buen salto fue cuando llegó la versión ES6. El problema de esto es que esta versión no era compatible con todos los navegadores, por lo cual los programadores requerían de un compilador para poder transformar su código, por así decirlo, experimental en código compatible con todos los navegadores. Esta versión de ES6 tenía un montón de características que seguimos utilizando a día de hoy, como por ejemplo let, const, arrow functions, clases y una cosa muy importante que son los módulos. Los módulos nos permiten importar archivos o librerías de terceros o dividir nuestro código, por ejemplo, en varios archivos. Con el paso del tiempo, todos los navegadores soportan a día de hoy toda esta sintaxis de ES6, por lo cual podemos nosotros cargar módulos sin necesidad de tener un compilador de por medio. Así que esta es la principal razón por la que Rails 7 ya no contiene un compilador como Webpack, por ejemplo. Y es que simplemente ahora podemos escribir código en JavaScript utilizando ES6 directamente sin necesidad de tener ninguna herramienta de por medio. Entonces, ¿cómo cargamos nosotros ahora esta librería de terceros? ¿Cómo podemos hacerlo si no tenemos un compilador? Pues bien, aquí es donde entra en juego import maps. Ya que no podemos compilar en Rails 7, lo que tenemos que utilizar es import maps, que básicamente lo que hace es obtener la versión compilada y minificada de la librería. Es decir, un archivo que ya está listo para utilizarse en producción, que ya está compilado por ellos, por así decirlo. Y además este archivo tiene que estar en formato ISM, es decir, utilizando módulos de JavaScript de la versión ES6, ¿vale? Que es este formato. Además, import maps lo que puede hacer es que este archivo lo obtenga de un CDN, es decir, esta librería, la versión compilada, está alojada en un servidor, por lo cual import maps simplemente obtiene la URL donde está alojada y cada vez que necesita ese archivo, pues hace una petición al CDN. Pero también lo que podemos hacer es descargarnos este archivo y alojarlo en nuestro repositorio. Esto ya lo que prefiráis. Yo personalmente prefiero alojarlo en mi repositorio y servir todo desde mi propio CDN. Así que vamos a ello. Vamos a obtener esta librería desde import maps. Esto que vemos aquí es yarn y npm. Esto no nos sirve, ¿vale? Esto es para gente que trabaja principalmente con Webpack, por ejemplo. Así que vamos a hacerlo con import maps. Cerramos el servidor y hacemos bin/import map. ¿Vale? Este es el programita que se encarga de descargar, por así decirlo, las librerías, y aquí tenemos todos los comandos. Entonces, vemos que aquí tenemos uno que se llama pin. Pues simplemente hacemos bin import map, pin, y después el nombre de la librería, que en nuestro caso es Tailwind CSS Stimulus Components. Tailwind CSS Stimulus Components. ¿Le damos? Y aquí tenemos la versión de esta librería alojada en este CDN, que esta sería la versión compilada. Si la abrimos en el navegador, aquí tenemos la librería de JavaScript compilada, minificada y utilizando módulos ES6. Al final lo que ha hecho este comando básicamente ha sido buscar por un lado dónde está alojado el archivo compilado de esta librería y además en nuestro repositorio nos ha añadido la referencia. Eso es pinear. Si venimos a config import map, nos ha añadido este pin, que básicamente digamos que es una referencia con este nombre que apunta a la URL del CDN que hemos visto anteriormente, que sería esta. Entonces, este nombre de este pin es lo que tenemos que utilizar dentro de nuestros controladores de JavaScript. Si venimos aquí a JavaScript Controllers, a Application.js, es aquí donde tenemos que cargar esta librería en nuestros controladores. En nuestro caso queremos el alert, que es un componente que hemos visto. ¿Y de dónde cargamos esto? Pues del pin que hemos creado, ¿vale? Y ese pin apunta a este CDN.
Por último, nos quedaría registrar este componente y decir que cuando yo ponga data-controller alert, se ejecute el código que hay en este componente, ¿vale? Que sería una clase. Entonces yo esto lo copio, venimos al editor de código y lo ponemos aquí, ¿vale? Esto iría en app JavaScript Controller Application. Por lo cual ya tenemos nuestra librería lista para ser llamada desde cualquier vista. Es decir, venimos aquí a Views, Shared, Flash, aquí están nuestras notificaciones, y si yo hago deep data controller y pongo alert, que es como se llama aquí, el register, va a llamar a este código. ¿Okay? Podemos cerrarlo. Ponemos aquí hola y vamos a ver qué ocurre. Vamos a arrancar el servidor, bin-dev, recargamos, ¿vale? Y vemos que se ve el hola. Y ahora mismo no tenemos nada más que mostrar, pero si queréis, para ver que está realmente funcionando, vamos a añadir una de las propiedades de esta librería, y es que desaparezca este componente pasados ciertos milisegundos. Si venimos aquí, aquí está. Dice aquí dismiss after, ¿vale? Eso es que va a desaparecer después de X milisegundos. Vamos a ponerlo aquí para ver que está realmente funcionando. Le decimos después de 300, ¿vale? Eso es muy poquito. Vamos a recargar, debería desaparecer y ahí está, ¿vale? Para que veáis que está funcionando esta librería. 300 milisegundos es 0,3 segundos. 3000 sería 3 segundos. Para que no se haga tan largo el vídeo, os voy yo a pegar los estilos y la lógica correspondiente al Flash y os lo explico rápidamente, que es bastante sencillo. Entonces, tenemos aquí, para empezar, un condicional que comprueba si tenemos un alert o un notice. Esto lo podemos quitar si queréis. Entonces, una vez estamos dentro de este condicional, comprobamos si es un alert, ponemos un fondo rojo al componente este, ¿vale? Si no es un alert, entonces es un notice, así que le ponemos un fondo verde. Después tenemos aquí todos estos estilos que, bueno, podéis investigar si queréis en la documentación de Tailwind, y aquí estamos llamando al data controller alert, ¿vale? Aquí estamos pasándole varias propiedades, por ejemplo, que el que hemos visto antes, que después de 3 segundos desaparezca. Cuando se muestre este componente, se añaden estas clases, y cuando se oculte, se ponen estas dos, ¿vale? Entonces, básicamente eso es para añadir una animación. Si queréis ver cómo queda, vamos a verlo. Esto podemos eliminarlo, ya que era un ejemplo. Y este código, si queréis, podéis copiarlo del commit de este vídeo, ¿vale? No quiero entrar más en detalle esto, ya que yo quería explicaros simplemente import maps. Así que si queréis ver cómo queda el resultado, pues mira, por ejemplo, venimos aquí, le damos a logout y ahí tenemos la animación de la que os estoy hablando. Si hacemos login, bueno, si queréis, ponemos aquí categories y aquí te dice que tienes que hacer login o crearte una cuenta, ¿vale? Si hacemos login, pues ahí nos aparece otra vez de nuevo, así que queda bastante chulo, yo creo, ¿no? Vale, cosas importantes, si venimos a la consola y recargamos, vemos que siempre nos aparece un error en navegadores que no son basados en Chrome, ¿vale? Esto es porque no soportan del todo el ISM, ¿vale? Los módulos estos. Entonces, digamos que Import Maps está utilizando un polyfill, que básicamente lo que hace es, donde el navegador no sea compatible, le añade lógica extra para manejarlo con esta librería y poder hacerlo compatible con todos los navegadores, ¿vale? Lo que pasa es que el comportamiento por defecto del navegador es este, el cual está dando el error, ¿vale? Por lo cual este error le podéis obviar porque es correcto, por así decirlo, ¿vale? No os preocupéis porque tenéis el polyfill este que se está encargando de añadir esa lógica extra para hacerlo compatible. Así que no os preocupéis. Otra cosa que os quiero enseñar es, para ver el tema del CDN, si venís a la pestaña Network y recargáis aquí,
pues vemos que todos los archivos vienen de localhost, de nuestro ordenador. Pero estos dos son los que hemos añadido con import maps, que estáis viendo que apuntan a un dominio, que es donde está el CDN básicamente. Y aquí si le damos, vemos el contenido de la librería que estamos cargando. Ahora os voy a enseñar a, en vez de cargarlo desde un CDN, vamos a descargar el archivo y lo añadimos a nuestro repositorio. Para ello, cerramos el servidor, volvemos a dar al comando de pin, pero en vez de pin vamos a poner unpin. ¿Vale? Vamos a quitarlo. Si venimos ahora aquí a nuestro import map rb, vemos que ha desaparecido esas líneas. Y entonces, ¿cómo se hace para descargarlo? Le damos a la flecha para arriba para obtener el comando anterior. En vez de un pin, ahora va a ser pin. Y al final del todo ponemos --download. Si venimos ahora ya vemos que no está apuntando al CDN más. De hecho, si venimos aquí al editor, vemos que en vendor, la carpeta vendor, que esta es para cosas de terceros, vemos que se ha creado una carpeta de JavaScript y aquí tenemos las librerías requeridas para este alert descargadas.